Hola queridos hermanos, buenos días. Seguramente en esta época del tiempo, sobre todo en La Rioja, las chicharras van anunciando que ya se madura el algarroba. Y saben ustedes que canta una y la otra le contesta y así empiezan, como ustedes seguramente escucharán. Así también sucedió con el anuncio de la palabra del Señor. ¿En qué sentido? Como una chicharra. A ver, fíjense, primero el anuncio les llegó a los pastorcitos. A los pastorcillos que se alegraron por la noticia y empezaron y fueron a ver al niño que, según el ángel le había indicado, que lo iban a encontrar envuelto en un pañal, acostado en un pesebre. Y así fueron. Se alabaron y glorificaron y cantaron. Y esa noticia se empezó a extender. Luego vimos que hace unos días escuchamos en el relato del Evangelio de este domingo, justamente cuando el niño junto con sus padres entran al templo, porque estaba prescrito por la ley, que el niño, cumpliendo el tiempo establecido, debía presentarse para la purificación, y allí se le impondría el nombre. ¿Qué sucede? Claro, así empezaron las noticias a divulgarse y a presentarse hasta que el anciano Simeón se alegra. Aquel anciano que ya era un hombre muy querido, muy amable, que estaba en el templo y le había pedido, el Dios le había revelado que no iba a morir sin antes ver al Salvador. Y entonces, cuando lo ve, lo toma en sus brazos y dice, bueno, ahora sí puede dejar que tu servidor muera en paz, porque sus ojos han visto la salvación. Había llegado el Dios con nosotros, el Emmanuel, había visto en sus manos y había podido estrecharlo al Señor, a Jesús. Los padres de Jesús estaban admirados por lo que oían decir del niño. Ahora entonces vemos otra situación. Y así los pastorcitos, el anciano Simeón y ahora la profetisa Ana. Una mujer ya entrada en años que estaba allí en el templo, día y noche en oración. Y también escuchó del niño y cuando lo ve, empieza a hablar sobre él. Y eso es el relato que hoy la liturgia nos ofrece. Por eso vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, primeramente el versículo 22, cuando dice, cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Según la ley, sabemos que debía ser presentado todo hijo primogénito, varón, debía ser presentado al Señor y consagrado al Señor. Los padres de Jesús, María y José, llevaron para cumplir esta ley. Luego, más adelante, desde el versículo 36 al 40, se sucede esto que hoy la liturgia nos presenta. Este encuentro de estos padres con el niño, con la profetisa Ana. Es una mujer, para que uno conozca su historia, decía allí, hija de Fanuel, de la familia de Aser, es decir, no era una desconocida, era alguien bien conocido. Que sucedió que había permanecido, después que había quedado viuda, pero había permanecido en el templo y no se apartaba del Señor, orando día y noche, y se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y a hablar a los demás de que todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella también esperaba al Señor, ella también se alegró, ella también empezó a testimoniar lo que había visto. Ahora también nosotros podemos testimoniar todo lo que hace el Señor con nosotros. Y claro que sí, seguro que sí. Por eso te animas entonces a proclamar lo que todo este tiempo, en esta Navidad, Dios ha hecho en vos, en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Ojalá que Dios te dé esa gracia de poder proclamarlo y alegrarte con la llegada del Señor. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y adelante.